La fe y la ciencia son completamente contradictorias, como el agua y el aceite. Si uno es una persona de fe, no puede creer en la ciencia, y si uno cree en la ciencia, no puede creer en la fe. ¿A qué han escuchado este argumento muchas veces? Parecería que efectivamente las personas que tenemos fe, que creemos, somos completamente irracionales, estamos en contra de la ciencia. Si profundizamos un poco, sabemos que esto es absolutamente falso, es una falacia. Claro que la fe y la ciencia son compatibles, absolutamente. Y de hecho, por eso es tan interesante encontrar investigaciones como la del cardiólogo italiano Franco Serafini, que él ha estudiado 5 milagros eucarísticos. Habrá muchos descreídos que ya de entrada rechazarán esto de los milagros eucarísticos, del cuerpo y la sangre de Cristo, pero Franco Serafini ha hecho una investigación muy interesante con unas aportaciones extraordinarias desde el punto de vista de la ciencia. Y estas son algunas de sus extraordinarias conclusiones. Un cardiólogo italiano, Franco Serafini, ha investigado los 5 milagros eucarísticos revisados por la ciencia médica y ese trabajo lo ha plasmado en un libro, Un cardiólogo visita a Jesús, los milagros eucarísticos examinados por la ciencia. Los milagros eucarísticos son Lanciano, en Italia, en el siglo VIII, Buenos Aires, del 1992 a 1996 en Argentina, Tixtla, en México, en 2006, Sokolka, Polonia, 2008, y Legnica, Polonia, 2013. El cardiólogo revisó personalmente todas las investigaciones realizadas en los últimos 50 años y colaborando, cuando fue posible, con los primeros científicos que trataron las reliquias. El resultado es un cuadro sorprendente, un diagnóstico clínico preciso, puntual y detallado que no entra en conflicto, más bien coincide con lo que leemos en los evangelios y recibimos como don de la tradición católica. Y todo nace con el milagro del anciano. Es un prodigio misterioso que tiene características increíbles, dice el doctor Serafini. Si bien es poco valorado, se puede decir tranquilamente que estamos ante una de las más importantes reliquias de la cristiandad, que sobrevive desde hace 13 siglos. Además, explica el cardiólogo, ha sido un milagro absolutamente generoso. No se trata de una hostia que ha sangrado un poco. Ese día, todo el pan se convirtió en carne y todo el vino en sangre. En Lanciano, el prodigio ocurrió puntualmente durante la consagración eucarística, afectando por entero no solo a la hostia, sino también al cáliz. Además, señala Serafini, me gusta porque es un milagro que persiste y nos acompaña desde hace más de 1300 años. Hay, de hecho, una historia en la historia. Así como en el siglo VIII el monje de San Basilio había dudado de la real presencia de Cristo en las especies eucarísticas, duda gracias a la cual se produjo el prodigio, del mismo modo, los monjes franciscanos de la generación pasada se encontraron en herencia una reliquia poco conocida y bastante difícil, y también ellos estuvieron llenos de grandes dudas. Por este motivo, en 1970, los religiosos le pidieron al profesor Odoardo Linoli que realizara una serie de estudios científicos. Fue así como, de la segunda duda, nace el segundo milagro, porque precisamente gracias a esos análisis se obtuvo un descubrimiento sin precedentes en la historia. El antiguo tejido analizado, se lee en el informe, presenta las características típicas e inconfundibles de las células cardíacas. No es solo el aspecto microscópico el que recuerda al músculo cardíaco, es toda la estructura macroscópica de la carne la que recuerda una sección entera del corazón. Dicho en otras palabras, el 11 de diciembre de 1970, el profesor Linoli, al exponer a los monjes los primeros resultados de los estudios, escribirá lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. Cuando los análisis estuvieron ultimados, ya no hubo dudas de ningún tipo. La hostia es carne, y la carne es un corazón humano. Un asombro detrás de otro. En Buenos Aires, en Tixtla, en Sokolka y en Legnica, las investigaciones lo confirman. Estamos ante un corazón humano, pero no acaba aquí. El doctor Serafini lo cuenta así. El tejido cardíaco analizado presenta una doble característica. Por una parte, la fragmentación o segmentación de las fibras, y por la otra, la infiltración leucocitaria. Esta descripción médica detallada, explica el cardiólogo, nos hace comprender que el sufrimiento de Jesús no es una cuestión genérica. O sea, decir que Jesús sufrió no es un término vago o abstractamente espiritual. Al contrario,
Esto se traduce en conceptos precisos de tipo anatomopatológico o histopatológico, de los cuales, como veremos, es posible deducir hipótesis de diagnóstico. Pero hay más. Los leucocitos están activos, lo que significa que la muestra de tejido en el momento en que fue recogida para ser analizada aún estaba viva. Estamos ante un resultado sencillamente inexplicable desde el punto de vista científico, y Serafini nos explica el porqué. Una vez han sido separados del organismo viviente del que proceden, o después de la muerte del mismo, los leucocitos sobreviven en agua sin disolverse, solo durante unos minutos, máximo una hora. Una vez dicho que el tejido está vivo y sufre, la pregunta surge espontánea: ¿ante qué tipo de sufrimiento nos encontramos? También en este caso, el diagnóstico que se prefigura es absolutamente preciso y coherente con el dato de la fe. En lo que respecta a la sangre, detalla el cardiólogo, la linfocitosis y la hipogamaglobulinemia encontradas en el laboratorio son compatibles con el cuadro clínico de un paciente politraumatizado, una persona pisoteada, golpeada o víctima de un grave accidente, sometida a un grave shock con una situación de estrés psicofísico agudo, con una línea temporal de 1 o 2 días desde el comienzo de dicha situación. El mismo discurso vale para el tejido cardíaco, que nos desvela no una enfermedad cardíaca o un infarto que depende de efectos coronarios, sino más bien un daño severo de estrés mediado por las catecolaminas. Es decir, hablamos de ese tipo de situación que vemos en las biopsias o en las autopsias de los pacientes que han sufrido una grave postración de tipo psíquico, farmacológico o traumático. Por ejemplo, en víctimas de un accidente aéreo o en condenados a muerte. De entre los numerosos aspectos en los que se han centrado las diferentes investigaciones, hay uno en particular que para la ciencia no admite réplicas. Se trata del descubrimiento del grupo sanguíneo en esos casos en los que se han realizado los análisis pertinentes. Hablamos del Lanciano, Tixtla y de los 3 principales lienzos de la Pasión: la síndone de Turín, el sudario de Oviedo y la túnica de Argentuel. 5 veces sobre 5 se ha encontrado sin excepción el mismo grupo sanguíneo, AB. Este resultado, explica Serafini, es como poco desconcertante porque se apoya en un dato de estadística matemática que elimina cualquier duda sobre la casualidad y la veracidad de estos prodigios eucarísticos. El porqué es muy sencillo. 5 informes hematológicos procedentes de materiales distintos, separados entre ellos por épocas históricas muy lejanas, por distancias geográficas, incluso transoceánicas, 4 de los cuales nos han llegado de épocas en las que se desconocía qué eran los grupos sanguíneos y, por lo tanto, a mayor razón, imposibles de falsificar. Pues bien, los 5, según los datos repetidos más de una vez con metodologías distintas y en laboratorios distintos, pertenecen siempre al grupo sanguíneo AB. Se trata de una verdadera bomba estadística que, nos explica el científico con números en la mano, nos demuestra la autenticidad de los tejidos al 99,9%. En conclusión, el milagro eucarístico se da como alimento al hombre moderno, dice el doctor Serafini, para sostener su fe vacilante igual que el pan partido. Y lo hace con la infinita humildad y delicadeza de Jesucristo. La luz que emana de estos prodigios no es deslumbrante. Por mucho que algunos resultados científicos sean desconcertantes, es evidente que el milagro eucarístico se contiene, se autolimita, y no quiere aplastar con su evidencia el frágil tesoro de nuestra fe. Es decir, si Dios quisiera en su omnipotencia, podría conducirnos a cualquier evidencia científica, suficiente para convencer a cualquiera de su verdad, pero no es esta la voluntad de nuestro Señor. Jesús, Eucaristía, quiere ser creído, amado y adorado por el hombre libre que lo desea con total pasión. Creo que queda claro, ¿verdad?, que fe y ciencia no son contradictorios, al contrario, en este caso, la ciencia, la medicina, nos ayuda a descubrir que estos 5 casos de milagros eucarísticos son perfectamente demostrables y analizables por la ciencia. Es curiosísimo ver cómo en los 5 casos, por ejemplo, coincide el grupo sanguíneo, el AB, cómo están esas células de tejido del corazón, en fin, todas estas cosas que la ciencia nos ayuda. Les espero en el próximo programa de Documentos EWTN.